donde tuvimos mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de casos que fueron 5, casi un brote, lo tuvimos en la vecinal 7 de marzo, entonces ahí vamos a hacer la primera intervención con descacharrado, y esta planilla que estuvieron pasando es para hacer esta actividad puntual. ¿Por qué? Porque este año hicimos una capacitación con Rodrigo que se dio virtual para hacer hincapié en esto. Entonces, a diferencia de lo que es la búsqueda de febriles, toda esa parte de datos obviamente no la va a tener. Entonces hay que completar nombre, apellido, domicilio, manzana, fecha. O sea, esas cosas son medio comunes a la planilla que veníamos trabajando de búsqueda de febriles, pero hay un par de siglas que están ahí, que es lo que... Primero, una cuestión. A ver, cuando pasábamos a hacer el recorrido, nos encontrábamos con que había terrenos baldíos, que no quedaba sentado en ningún lado, o que por ahí la planilla de búsqueda febril, o sea, que no nos daba ese dato. Hoy como descacharrado está terreno donde gente que no nos atiende, casa que está cerrado, va a la planilla. Un terreno baldío, va a la planilla. En los casos de que nos dejen ingresar, ahí pasás a la otra columna, que es la columna que dice observaciones o datos del inmueble, en observaciones, es ahí donde tenemos que hacer hincapié únicamente en los domicilios donde nos dejan ingresar. Esos 3 valores es lo que a nosotros nos dice ahí. Más de 3, o sea, que entramos al patio y vemos más de 3 recipientes posibles reservorios. Menos de 3, más de 3, más de 5, una cosa así. A ver, lo voy a leer porque no me lo acuerdo. Dice, menos de 3 recipientes que puedan contener agua, de 3 a 6 recipientes que puedan contener agua y más de 6 recipientes que puedan contener agua. En la carga de esos datos, que es lo único que tenemos que hacer es tildar las 3 opciones que tenemos. Cuando nosotros hacemos el relevamiento de esos datos, los procesamos, dice que de acuerdo a cuántas BR, cuántas MR o cuántas AR tenemos, vamos a tener noción de que en ese sector, si estamos en verde, amarillo y rojo, por ponerlo de alguna forma. Entonces, ese dato, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Decir, bueno, en este sector tenemos que hacer hincapié, quizás volver a pasar, quizás reforzar el tema volante, quizás reforzar el tema comunicacional. O sea, después de lo que nos arroja el procesamiento de esos datos, veremos qué acciones acompañan a la toma de conciencia de ese lugar. Pero, a ver, algo que quiero que quede claro, cuestiones que nos pueden ayudar a sumar adeptos con el tema del descacharrado, que es tan complicado hacerle entender a la gente. Quizás asustándolos un poquito nos den más bolilla. Tema 1 para aclarar. El huevo, el Aedes aegypti, ¿dónde coloca el huevo? Por eso es importante el descacharrado, porque el huevo no lo coloca en el agua, a diferencia de las otras especies de mosquitos. El huevo lo coloca sobre el pelo del agua. Entonces, por eso es necesario el descacharrado. Por eso es necesario que además del descacharrado, por ahí se haga una limpieza profunda de los recipientes. Por eso se le dice a la gente que no solamente es el recambio del líquido que contienen en el recipiente, sino lo importante es la limpieza. Porque te dicen, bueno, yo le cambio todos los días al perro el agua. Bueno, pero es importante que se cepillen los bordes de ese recipiente, cuando son recipientes que los van a tener sí o sí y no se pueden tirar. Esos recipientes, además del recambio de agua, puede decir, bueno, tengo floreros con agua, con plantas acuáticas. ¿La puede seguir teniendo? Sí, la puede seguir teniendo si se compromete a hacer un recambio de esa agua y una limpieza de ese recipiente. ¿No es cierto? ¿Qué significa? En el pelo del agua cepillar los bordes. ¿Por qué? Porque el huevo el Aedes aegypti, la hembra, coloca sus huevos sobre el pelo del agua. Una vez que está el ciclo, ese huevo cae al agua y comienza el ciclo de larva. Que ahí, si cae el huevo al agua y comienza ese ciclo, con el recambio de agua,
estamos eliminando la larva, pero no eliminamos el huevo si quedó pegadito en el recipiente. Entonces ese es un punto para aclarar, que es bueno, porque por ahí algunas personas que les interesa saber más te lo consultan. Y eso, lo que yo les decía de reforzar el tema comunicacional en asustar un poco a la gente, es esta cuestión. El huevo, una hembra infectada, hay entre un 1 y un 2% de probabilidad de que una hembra infectada haya puesto huevos estando ella con el virus y lo transmita por transmisión transovárica, hace una transmisión del virus al huevo. Hay entre un 1 y un 2% de probabilidad que el huevo de esa hembra infectada también esté infectada. Y ahí es donde muchas veces dicen, yo no, como se explicaba Rodrigo, yo no viajé a ningún lado, ¿cómo puede ser que yo me haya agarrado dengue si hay... Bueno, ahí viene el dengue autóctono, porque por ahí eso como que no queda muy en claro, porque a veces se da un brote de un dengue autóctono cuando no tenemos nexo epidemiológico que defina o determine que esa persona viajó a una zona endémica. Entonces puede ser que la cosa haya sido así, que haya habido un caso cercano de una persona que haya venido de un lugar endémico, que haya quedado una hembra infectada dando vuelta en el lugar, que esa hembra haya puesto los huevos y que haya habido una transmisión transovárica al huevo, y ese huevo va a demorar 1 año en eclosionar. Entonces ahí está el punto que yo quiero que hagamos hincapié en la transmisión de esta información a la gente, que nos puede llegar a ayudar a que la gente tome conciencia de la importancia que en esta época hagamos el descacharrado. ¿Por qué? Porque en esta época se están dando las primeras condiciones ambientales que definía Rodrigo, óptimas para que ese huevo empiece a eclosionar. Entonces, si nosotros cortamos hoy de eliminar, que se puede dar, no sabemos qué probabilidad, si vos en tu casa justo la hembra infectada puso un huevo en tu casa, va a eclosionar una hembra infectada también de ese huevo, me va a picar a mí y voy a empezar con el contagio. Entonces, y ahí tenemos que reforzar el tema de descacharrado. Trabajar con ese mínimo de probabilidad con la gente, decirle que puede ser que esto haya ocurrido, que puede ser que esté esta situación en su domicilio y que si nos ayudan con el descacharrado vamos a eliminar las probabilidades, o vamos a disminuir en realidad las probabilidades de que una hembra infectada empiece a contagiar en Santo Tomé, en Sauce, en donde sea. Entonces yo creo que ahí nosotros debemos puntualizar cuando hoy vayamos puerta por puerta a hacer estas visitas de prevención. Yéndonos puntualmente al trabajo de este año. Como siempre trabajamos, vamos a trabajar un radio, siempre trabajamos por duplas, porque es más fácil, digamos, que uno vaya completando los datos de la planilla mientras la otra persona vaya identificando los reservorios, vaya contando, le vaya pasando al compañero el dato para que complete la planilla, y además esa otra persona que va identificando los reservorios va indicando a la persona, al vecino en este caso, que tiene que sacarlo, que tiene que eliminarlo. Para eso hicimos un trabajo y coordinamos con la gente de servicios públicos. Por eso tomamos un solo día por cada vecinal y lo hacemos el día martes. ¿Para qué? Porque durante toda esa semana Servicios Públicos va a dar vuelta por los sectores donde nosotros vamos a estar descacharrando, porque la gente no lo va a hacer hoy, capaz que lo hace mañana, capaz que lo hace al otro día, pero generalmente los descacharrados, cuando se hacen las intervenciones, la gente no te saca el día que vos le decís que saque, va sacando. Entonces, para evitar eso y que el trabajo sea bueno, lo que se hace el martes, lo comunicamos, quizás la persona hace el descacharrado el miércoles y tiene jueves, viernes, sábado para seguir sacando los elementos que nosotros les estemos indicando que sirven como reservorio.
Como reservorio sirve, decimos siempre, una tapita de gaseosa, sirve, y esto también hay que hacer hincapié en los juguetes que se dejan en el patio. En eso hay dos opciones, obviamente que no va a eliminar el juguete, pero sí lo que le podemos decir que lo ponga bajo techo, que en esta época por lo menos tomemos el recaudo de poner los juguetes bajo techo para que no sirvan de reservorio. Nos encontramos muchas veces en terreno con situaciones en donde el kiosco, cuando vos haces el relevamiento, te encontrás con un kiosco que te dice, no, yo tengo el local nomás, o sea, yo no vengo acá, no tengo familia, no vivo, pero es el kiosco. Y quizás uno lo salteaba, seguías pasando y vas a un domicilio. En este año no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los kioscos o las kioscos, despensa, todo lo que expenda bebida retornable, son un gran foco de reservorios. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen bajo techo las botellas de cerveza, de gaseosa, lo tienen al aire libre. Nos encontramos en muchas veces con despensas que tienen cantidad de botellas llenas de agua, cosas que no hacen por ahí el recambio, porque no sé por qué no alcanzan a recambiar. Nosotros lo salteábamos y cuando después no podés saltearlo porque sí o sí lo tenés que fumigar, nos encontramos con esta situación. Pasame que voy a seguir cantando yo. Referente a esto que yo les decía hoy de ir aprendiendo en forma constante, nosotros me acuerdo que dimos, y aprovecho que está Leandro, dimos una capacitación en una vecinal en Adelina Este, que es el límite con Sauce Viejo, y me acuerdo que nos plantearon esta cuestión de los mecanismos de prevención que nosotros llevamos a las distintas vecinales, tratando de trabajar fuertemente lo que era el descacharrado. Nos habían planteado esto de las botellas que cuenta María Marta. Por eso un poco abrir los ojos respecto a lo que pasa en los kioscos y lo que pasa en un montón de viviendas, que encontramos un montón de botellas vacías, pero no bajo techo o bajo un lugar que no ingrese agua. ¿Qué es lo que hicimos en su momento con un depósito de envases que está en el límite entre Santo Tomé y Sauce Viejo? Hicimos un convenio con la municipalidad entre Sauce Viejo, Santo Tomé y provincia, donde hicimos durante un año un muestreo en ese depósito de cervezas. Incluso también en el convenio participó la firma, donde durante un año estuvimos tomando muestras de esas botellas que quedaban al aire libre, para ver si dentro de esas características de ese tipo de envase y con ese tipo de producto vivían o teníamos larva de dengue. Esto es lo que un poco yo recalcaba hoy, de ir aprendiendo en el día a día, y eso quedó como una experiencia y un antecedente. No sé si se publicó, pero sí hemos aprendido en ese caso puntual. Y bueno, lo que se hizo es trabajar con aquellas botellas que quedaban al aire libre. Obviamente en algún momento nosotros volcábamos la botella y nos encontrábamos con que tenía el fondo agua, y bueno, y trabajar fuertemente para que esa botella esté en un techo, para que justamente no tenga contacto con el agua y permita el crecimiento o no de huevos sobre el pelo del líquido o las larvas en el líquido, ¿sí? Eso no. Sí, por otro lado de eso es que generalmente, además que las botellas no se ponen bajo techo, generalmente las ponen en lugares de sombra donde la proliferación del mosquito es terrible. O sea, después nosotros vamos en el operativo, corremos los cajones de las botellas y sale una nube de mosquitos. O sea que es algo que tenemos que hacer hincapié con el tema de las botellas, tanto en los kioscos, las despensas, como también en los domicilios particulares. A ver, otra cosa importante es, en base a estas intervenciones que vamos a hacer en los barrios, es el tema COVID. No menor. ¿Cuáles son las precauciones para el equipo que va a estar trabajando en territorio? Porque además de todo esto tenemos que sumar esta otra situación. Bueno, ¿cuál es el protocolo que vamos a estar utilizando?
Todos vamos a ir con guantes, todos vamos a ir con barbijo, eso ya es así, pero lo que se suma es que en el puerta a puerta uno va a tener que preguntar en el domicilio si hay alguien COVID positivo, si hay alguien sospechoso, o sea, aislado por sospecha o COVID positivo. En esos casos lo que se hace es saltear la vivienda, se va a la vivienda siguiente. Obviamente tenemos que tratar de golpear la puerta, tocar timbre, tratar de tener un distanciamiento, hacer esa consulta. En caso de que sea así, se sigue a la vivienda siguiente. O sea, esas son las medidas de prevención y precaución que vamos a tomar en este caso, son las que han bajado de provincia, no hay otras. Si alguien de los doctores presentes quiere sumar a eso, todo es bienvenido, pero por lo menos esas son las únicas medidas para trabajar en territorio. De hecho ya el equipo apenas empezó la pandemia, continuamos teniendo casos dengue y lo trabajamos así. Ninguno de nosotros, es más, tuvimos casos de gente COVID positiva en los bloqueos de dengue o gente que estaba aislada, porque en la época que tuvimos los bloqueos de dengue, tuvimos toda esa gente que volvía del exterior aislada. No sabíamos nada de todo esto, sin embargo el equipo siguió trabajando y es algo de valorar. Y bueno, no tuvimos ningún problema de salud. Y esto también lo quiero aclarar porque para la gente que por ahí no es de salud, por ahí suele tener miedo de colaborar en estos operativos por miedo a contagiarse de dengue o adquirir enfermedad COVID. La verdad que desde que nosotros venimos trabajando en territorio hacemos las dos cosas, ninguno del equipo nunca se contagió de nada, por suerte. O sea que hay que trabajarlo a conciencia, eso no quita que no pase, pero hay que trabajarlo a conciencia y bueno, tomar todos los recaudos que se tienen que tomar. Nunca ocurrió nada hasta hoy. Otra cosa, bueno, para hacer hincapié eso con el tema de lo que pregunta la gente, es transmitirle esto de la transmisión transovárica y por qué es importante, porque bueno, un año puede demorar ese huevo en eclosionar y puede estar infectado. Que esto otro que decía Norberto, de que en caso de que ocurra un caso, no vamos a estar eliminando los huevos, por eso es importante la participación del vecino. Sin el vecino no hacemos nada, digamos, porque los productos que se utilizan, no se pueden utilizar, son o adulticidas, o sea, matan adulto o matan larva. Los huevos no se matan, o sea que los huevos de la única forma que lo eliminamos es con la colaboración del vecino, eliminando el reservorio, nada más. O sea que yo creo que son 3 conceptos claves a la hora de transmitirle esto que vamos a hacer puerta a puerta al vecino. No sé si alguien... Sí.